pastor y abogado y es agente de la Policía Nacional. Buenos días. Cordial saludo y buenos días a todos los oyentes de Radio Esperanza a esta hora. Dios les bendiga. Doctora Isel, bienvenida. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciemos ya haciendo un análisis, las implicaciones de la legalización de la dosis mínima en Colombia. Bueno, las implicaciones. El decreto 2114, como bien lo dijiste, deroga o permite que ya no se prohíba o se sancione por parte de la Policía Nacional a través de los comparendos y se coloquen las respectivas multas a las personas que estén en los lugares públicos como parques consumiendo estas sustancias alucinógenas. Al levantarse esta prohibición, por lo tanto, se permite que ellos puedan en estos lugares y sitios públicos pues consumir estas dosis. Esto es gravemente afectado a la niñez y a la adolescencia, toda vez que se viene realizando o se permite un comportamiento aceptado por toda la comunidad, por la sociedad, lo cual puede traer consecuencias graves para nuestra niñez. Entonces, desde el punto de vista como inspectora de policía, sabemos que debemos ajustarnos a las leyes emitidas por las autoridades, en este caso el ministerio. Y pues los inspectores de policía somos los competentes para dar aplicación a los comparendos que el policía uniformado en primera instancia coloca, y estos son apelados y el inspector es el que confirma la multa. Al ya levantarse esta sanción, pues queda el vacío y el limbo jurídico de que es permitido de que estas personas puedan seguir consumiendo en los espacios públicos. Esto implica que las familias, cuando vayan a los parques, cuando vayan a sitios públicos, vean el consumo de estas personas y lastimosamente genere un comportamiento aceptable. Bueno, vemos también, y es importante saber, que el nuevo alcalde electo, Dumet Turbay, una vez se posesione en su cargo, pues debe regular este comportamiento o emitir un decreto a fin de que estos espacios se regulen, es decir, o estos horarios, que sean en zonas de las madrugadas, en horas de las madrugadas, para que el impacto sea menos lesivo. Usted, como es agente de la Policía Nacional, hablemos ya de la parte práctica, de lo que usted conoce, y también ahora del derecho, el conocimiento que le da el derecho como profesión, las implicaciones desde su punto de vista que tiene la legalización de la dosis mínima. Desde ya, John Manuel, podemos decir de que son implicaciones negativas que van a afectar la familia, van a afectar la niñez, van a afectar la seguridad y van a afectar la sociedad. ¿Por qué van a afectar la niñez? La ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, establece que un menor de 14 años es capaz de tomar decisiones, capaz de razonar, capaz de comprender la ilicitud de los actos. Es decir, los menores de 14 años sencillamente imitan comportamientos. Usted, John Manuel, va a un parque con un menor de edad, con un niño, su hijo menor de edad. Este niño empieza a observar el comportamiento de consumo de marihuana, de cocaína o cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva. Este niño, cuando llegue a su casa, usted va a querer repetir ese comportamiento, porque los menores sencillamente ellos imitan los comportamientos. La Biblia dice que el hijo ve a hacer lo que hace su padre, y efectivamente esto es lo que hacen los menores cuando ven un acto en la calle, y se va de ahí a generar un gran problema para usted, Juan Manuel, porque ese menor de edad, usted lo va a observar que va a querer prender colillas de cigarrillo, ¿verdad? Para empezar a imitar el comportamiento que observó en un parque, en un lugar donde usted se sentía seguro anteriormente. Eran lugares seguros en donde usted lleva a sus hijos para que ellos se recrean de manera tranquila, de manera libre, en un ambiente sano, pero ahorita ya no va a suceder eso. Su hijo va a llegar contaminado en su mente y va a querer imitar ese comportamiento. Y es más grave, ¿sabe por qué? Porque cuando una vez la persona consume droga por primera vez, así sean las dosis mínimas, esto va a generar una dependencia psicoactiva, psicológica y psíquica en la persona. Es decir, que fisiológicamente su cuerpo se altera y psíquicamente también su mente se altera. Esto implica de que una vez que la sustancia entra al torrente sanguíneo, se vuelve una dependencia, genera una dependencia psíquica de esa persona. Entonces, ¿qué va a suceder? Como es un menor de 14 años que no trabaja, que no tiene ingresos laborales, y al haber
esa dependencia esa dependencia psíquica de la droga, esa persona se va a convertir en un problema para usted como padre de familia. ¿Por qué? Porque ese niño ahora que no encuentra dinero para comprar droga va a tener que vender los elementos, le va a tener que robar a usted como padre de familia. Va a venir los problemas intrafamiliares a raíz del consumo de droga por parte de este menor de edad. Por otro lado, las relaciones interpersonales con sus amiguitos, en su colegio, en su vecindad, van a ser problemas terribles para la sociedad, porque ese niño, una vez que no encuentre dinero en su casa, va a querer quitarle las pertenencias a los ciudadanos que encuentren en la calle y va a aumentar la inseguridad. De esta forma también se afecta la seguridad de la sociedad. En fin, Juan Manuel, es una decisión nefasta que va a afectar la familia, que va a afectar la niñez, que va a afectar la seguridad, y realmente pues nosotros como padre de familia, y hablo en condición de padre de familia, nos sentimos indignados. ¿Cómo es posible que pues las autoridades no hayan dimensionado las consecuencias nefastas para el país en general en una decisión de estas como esta? ¿Por qué? Porque el decreto 1844 que acaba de derogar el señor presidente facultaba a la Policía Nacional para combatir el microtráfico en espacios públicos. En la norma se reglamentaba el procedimiento para que la policía requisara e incautara a quien tuviera drogas o sustancias psicoactivas en esos establecimientos públicos. ¿Por qué? Por la prevalencia de los derechos de los menores. Los menores de edad tienen una prevalencia, los derechos tienen que ser súper garantizados. Una persona que fuera con sustancias psicoactivas o cualquier tipo de estas sustancias a los parques, pues la ley decía no puedes fumarla en esos parques porque hay que proteger los menores de edad. ¿Qué va a pasar ahora? Nuestros menores quedan totalmente expuestos y vulnerables. Bueno, desde su óptica podemos decir que los jóvenes y adolescentes se convierten en potenciales delincuentes, porque podemos decirlo que los daños colaterales que podría traer el consumo de droga es incitarlo a la ilegalidad para financiar el consumo. Ese es el fin último, Juan Manuel. Inicialmente ellos se convierten en potenciales clientes de las grandes maquinarias que expenden droga. ¿Por qué? Porque la dosis mínima, muchas veces en los colegios, en los lugares abiertos al público como parque, las grandes maquinarias, las grandes industrias del comercio de droga lo que hacen es precisamente regalar la dosis mínima. ¿Por qué? Porque ellos saben y perfectamente ya conocen por experiencia que una vez que el niño, el adolescente o la persona adulta consume por primera vez, queda atrapado en el flagelo del consumo de la droga. Es una adicción que se perpetúa en la persona. Entonces, ellos saben que si van a un colegio, van a un parque y regalan una dosis mínima, van a tener un cliente de por vida. Abogada Isel, una de las problemáticas de las que hablamos fuera de micrófono la ha mencionado el abogado Armando Díaz. Además de esto, cuando se dice la legalización de la dosis personal, ¿de qué tipo de droga estamos hablando? Bueno, todas las drogas que ya conocemos que son nocivas para la salud. Estamos hablando de la marihuana, del creeping, de la cocaína, que son altamente nocivas para la salud de los seres humanos y principalmente para nuestra niñez, que es lo que nosotros queremos proteger, nuestras nuevas generaciones. Bueno, aquí también está otra de las problemáticas, es decir, o una de las insignias con la que se le legaliza la dosis personal, es decir, que a través de este mecanismo se puede debilitar las estructuras criminales que se dedican a microtráfico. ¿Hasta qué punto esto, abogado Armando, se puede llevar a cabo esto? Si ya usted lo ha mencionado, que antes, por el contrario, se está explorando nuevos mercados, creando nuevos... No, yo Manuel, al contrario, se fortalece la industria del comercio de la droga. ¿Por qué? Porque va a haber mayores consumidores ahora. Usted va con su hijo al parque y usted se convierte en un consumidor pasivo. Ese humo entra a su torrente sanguíneo, usted se va a convertir en un consumidor pasivo y de esta forma pues los consumidores van a aumentar. Entonces, ¿qué va a hacer? Las industrias del narcotráfico lo que hacen, sufren una metamorfosis. Ya no van a traficar grandes toneladas de droga a los parques, a los sitios públicos, sino que se van a acoplar de acuerdo a las necesidades que les favorecen. Van a traficar pequeñas dosis, ¿verdad? Porque saben que esa es la forma en que ellos pueden hacer el quite a la ley. Porque precisamente como ya el señor presidente Petro decidió derogar
quitarle los dientes, las herramientas legales a la Policía Nacional, ellos van a sencillamente adaptarse a una forma legal de cómo alcanzar su cometido y van a usar pequeñas dosis porque saben que va a haber mayores consumidores. Es más, los padres de familia desde ya tenemos que pellizcarnos, Juan Manuel. ¿Sabe por qué? Porque en los colegios, en las universidades, en los parques se va a notar mayor número de jíbaros o vendedores de droga para querer entregarle una dosis gratuita a nuestros hijos, como les dije ya anteriormente, porque saben que de esta forma van a tener clientes perpetuos al servicio de ellos. Abogada Isel, su punto de vista de cómo esto puede ahondar la problemática del consumo de sustancias alucinógenas. Bueno, como bien lo ha dicho el doctor Armando, es nocivo para nuestros niños toda vez que las personas tienden a convertirse en consumidores pasivos. Esto aumenta las riñas, aumenta la violencia intrafamiliar en los hogares, la desobediencia, lo cual es una hecatombe y una disminución de los valores que debemos tener como sociedad. También inconscientemente una aceptación a la legalización del consumo de las drogas. El microtráfico, ¿cómo se vería? El microtráfico, las bandas pues tendrían más facilidad para obtener un mercado abundante, es decir, para obtener el mercado de la niñez, como lo dijo el doctor, suministrar esas pequeñas dosis o esas muestras para que las personas se vuelvan en consumidores potenciales de estas drogas. Abogados, Armando y Eile, bueno, hablemos acerca de las consecuencias individuales y sociales de esta legalización. La Corte Constitucional, Manuel, efectivamente reglamentó la dosis mínima. Eso es algo que ya está en la sentencia, en la jurisprudencia del alto tribunal. Pero es un derecho, dentro de ese derecho que la persona tiene de consumir droga de manera privada, ¿verdad? De manera privada, la persona que quiera consumir droga lo puede hacer en un recinto cerrado en prevalencia de su interés particular. Pero la Corte lo que busca es proteger precisamente el interés general. Cuando el presidente, mediante la derogación del decreto 1844, faculta para que se consuma en establecimientos abiertos al público como parque, está afectando el interés general. Está afectando el interés general de aquellos millones de colombianos que no consumen droga, ¿verdad? Por encima del particular de unos cuantos que sí consumen. Entonces aquí él está anteponiendo el interés particular de unos cuantos consumidores por encima de la sociedad en general que rechaza el consumo de droga. Y lógicamente, ¿en qué afecta el consumir drogas en los establecimientos públicos como parques? La inseguridad. Porque ahora, a ver, usted va, Juan Manuel, usted le exige a un policía que esté en un parque que haga respetar el espacio libre de humo para que su hijo no sea contaminado, y el policía no va a poder hacer nada. También el consumo de droga, las personas que consumen droga se vuelven agresivas, se vuelven violentas, y esto va a aumentar la inseguridad, va a aumentar la violencia en los parques, en los establecimientos públicos, y finalmente nuestros hijos van a tener que encerrarse en sus casas porque ya no hay espacio sano para que ellos disfruten y gocen. Bueno, abogada Isel. Tal como lo decía el doctor, el decreto 2114 de 2023 deroga el decreto 1844. Entonces, vemos que le quita todas las herramientas a la Policía Nacional para que ellos, a través de las multas y las sanciones administrativas, pudieran reprochar estos comportamientos. Vemos que el decreto no permite que se puedan dar aplicaciones correctas para proteger a la niñez, ya que es el fin último, proteger a la niñez, proteger a la juventud. También implica que van a haber aumentos de riñas, implica que van a haber aumentos de violencia intrafamiliar, porque lo que se busca en la sociedad es proteger a la familia. La familia es el centro de la sociedad. Al aprobarse o derogarse este decreto, se da amplio acceso al consumo, el aumento del consumo, y sabemos que el aumento del consumo genera grandes afectaciones a todos, tanto a la niñez como a los adultos, porque las personas se vuelven psicodependientes. Esto implica también
también el aumento de hurtos, implica el aumento de riñas, el aumento de lesiones personales, aumento del consumo de alcohol, porque tanto las drogas implica también que la persona quiera consumir otro tipo de drogas mayores. Inicia de pronto con la marihuana, pero pasa a la cocaína, y podemos también acceder a drogas más peligrosas como las que estamos viendo en este momento que están llegando a Colombia. Entonces es algo muy grave y nosotros como creyentes debemos levantarnos y reprochar este comportamiento. ¿Hasta qué punto las libertades que se le conceden a los consumidores de sustancias alucinógenas agreden las libertades sociales? Por ejemplo, hablamos del derecho de los niños, que son los más afectados con esta legalización, sobre todo también las zonas educativas, que son blanco y foco de expendedores de drogas. Sí, yo, Manuel, la afectación es terrible porque, como les decía, la ley 1098 lo que propende es por proteger la prevalencia de los derechos de los menores a un ambiente sano, a que ellos se desarrollen dentro de un ambiente sano, y los parques y los sitios abiertos al público fueron destinados con ese propósito, pero al no existir ahora esa posibilidad porque ha sido tomada por los consumidores, lógicamente está agrediendo los derechos de ese menor a un desarrollo sano. Por otro lado, pues cuando usted como padre de familia se pregunta, y entonces, ¿cuál es el argumento del presidente para entregarle los establecimientos públicos, los parques abiertos, los espacios abiertos al público a estos consumidores? Usted como padre se pregunta, ¿cuál fue la motivación? Entonces, él sencillamente la respuesta es, él dijo, solo impide que nunca más estallen las guerras invisibles entre jóvenes, pobres y excluidos de la policía. Esto que acabo de leer es textualmente lo que él colocó en su página, en donde él dice que la norma de derogación del decreto 1844 lo que busca es que jamás se vuelvan a repetir choques entre jóvenes pobres y la Policía Nacional. Es una respuesta populista porque está diciendo y contradictoria. Porque está diciendo que solamente los que consumen son los pobres, pero cuando usted hace mira una estadística se da cuenta que la droga no respeta estrato social. Eso afecta a cualquier estrato social. Entonces son medidas populistas que realmente están sesgadas, están totalmente fuera del contexto real de nuestra realidad social. Por lo tanto, pues los padres de familia, nosotros los padres tenemos que sentar nuestra voz de protesta, de acudir a los entes como el Congreso de la República, para que de esta forma pues invitar al Congreso y se legisle en favor de devolverle la facultad a la Policía Nacional para que proteja a nuestra niñez. Exacto, allá iba mi siguiente pregunta. Este es un decreto de orden presidencial. ¿Hay recursos que se pueden hacer en contra de este decreto ya expedido? El recurso que tenemos es emitir un nuevo decreto que haga el nuevo alcalde, el doctor Dumet Turbay, a efectos de que se han disminuido los efectos colaterales a los menores y a los adolescentes, ya que los parques y estos sitios están destinados para el esparcimiento de las familias. Entonces se podría encaminar, es mi sugerencia, de que se establezcan horarios, por ejemplo en las madrugadas, donde estas personas puedan consumir, pero ya eso queda al arbitrio del alcalde y de sus asesores. Bueno, haciendo un análisis, ya hemos tocado este punto. ¿Hasta qué parámetro tiene dominio propio una persona que ya está adicta a las drogas? Y sabemos que la persona que ya sufre alguna adicción o cualquier adicción pierde el control de sí misma. ¿Hasta qué punto? Sí, existen entidades como Anónimos, Alcohólicos Anónimos y otras entidades que se encargan de tratar de resocializar al consumidor, Manuel, pero realmente científicamente todavía eso no se ha logrado. Las personas por un tiempo logran abandonar el consumo, pero nuevamente como su sangre, su torrente sanguíneo está contaminado, ellos vuelven a caer nuevamente en el consumo de la droga, se apartan por un tiempo, pero nuevamente ellos vuelven a consumir. Y aquí el daño terrible que esta nefasta decisión del presidente va a causar en nuestra niñez, en nuestra sociedad, en la familia, porque una vez que ese niño consume droga, se va a convertir en un problema perpetuo, si Dios no lo cambia, en un problema perpetuo para ese hogar y para la sociedad. Hablemos puntualmente de los posibles vacíos, que como casi todas las leyes dejan vacíos, que llevan de una problemática a otra. ¿Cuáles son los posibles vacíos que ha dejado este decreto? Sí, a ver, Joan Manuel, el vacío es total,
porque le quitó todas las facultades legales que la Policía Nacional tenía para poder proteger a nuestra niñez. Ahí está el vacío más grande, le quitó todo el poder correccional que la policía tenía para poder judicializar o poder despojar de la droga, así sean dosis mínimas, a aquellos que pretendían ir a un parque a consumir droga, a afectar nuestra niñez. Pero hoy, como te dije anteriormente, ya la policía no va a contar con ese poder correccional, ¿verdad? Y la policía podía imponer un comparendo de hasta 300,000 pesos a aquel que se encontrara con una dosis mínima en estos espacios públicos. Ya no lo tiene la Policía Nacional. La policía podía decomisar y evitar de que ese jíbaro fuera a contaminar a los niños al parque. Ya no va a tener ese poder. Son vacíos enormes. Por eso, como dije anteriormente, la respuesta la tiene el legislativo. Ya el Partido Conservador se pronunció y dijo que va a radicar un proyecto de ley para revivir los poderes correccionales que el decreto derogado por el presidente le quitó a la Policía Nacional. Abogada dice. Totalmente de acuerdo. Este decreto quita todas las herramientas jurídicas que tenía la Policía Nacional y la Alcaldía Distrital a través de la segunda instancia de los inspectores de policía, abriendo la posibilidad del consumo de los menores de edad en estos sitios de esparcimiento, que son esparcimientos para las familias. Entonces vemos que también implica que en la sociedad como tal se vea como normal el consumo de las drogas, ya que esto debe ser un reproche general de toda la comunidad. Es decir, en el momento en que se sancionaba administrativamente con una multa el porte de la droga, la incautación de estas sustancias, había un reproche por parte de la ciudadanía de que estos comportamientos estaban prohibidos. Hoy, al derogarse, se da la posibilidad de que haya una permisibilidad e incluso la posibilidad de que estas personas puedan albergar lugares públicos como parques, colegios, lo cual es altamente peligroso para la niñez, la familia, que es la base de la sociedad y debemos protegerla. Hablando de los vacíos, de los posibles vacíos que ha podido dejar este decreto expedido desde la presidencia, bueno, yo hago la claridad, no soy abogado, hago un análisis. Si bien los consumidores no son comercializadores y tampoco productores, ¿dónde conseguirían la dosis mínima? ¿Es posible que este decreto deje la posibilidad de que aparezcan las tiendas que venden dosis mínima? Es una gran reflexión, Joan Manuel, es una gran reflexión, porque si la dosis mínima equivale a 2 gramos de cocaína, ¿verdad? 5 gramos de marihuana o chis, entonces, ¿dónde voy a conseguir yo esa dosis mínima? Lógicamente tengo que acudir a un comerciante, a alguien que de manera clandestina o ilícita la ha almacenado y la comercializa. Entonces, son reflexiones que no se han hecho, ¿no?, en el decreto que se derogó. Sencillamente se habla de facilitar el derecho al consumidor a que libremente haga uso de su derecho. Pero la reflexión es esa: ¿dónde ese consumidor va a adquirir esa droga? Y lógicamente tiene que ir a donde el que maneja las grandes industrias. En conclusión, sacando esta reflexión, el que se va a beneficiar son las grandes industrias, los grandes comerciantes, los grandes traficantes de consumo de droga. Abogada dice. Sí, efectivamente el decreto da un vacío jurídico toda vez que no se estipula el lugar o la forma como las personas adictas van a conseguir esas sustancias. Pero también es claro que el decreto solo sanciona administrativamente o deroga la sanción administrativa, toda vez que en el sistema penal todavía hay una prohibición al comercio y tráfico de estupefacientes, que es una labor de la Fiscalía con todo su ente investigativo. Entonces vemos de que todavía está la prohibición del comercio y tráfico, y esas bandas o esas grandes industrias que expenden estas drogas, pues deben ser atacadas por la vía legal. Pero está el vacío de donde el consumidor va a conseguir esa dosis. Como lo decía el doctor, se va a dar la posibilidad de que se abra un mercado clandestino a efectos de ser expendida por pequeñas dosis. Es decir, da la posibilidad de que ahora las personas empiecen a expender estas drogas en pequeñas cantidades, aumentando el consumo de los menores. Entonces es algo muy grave, pero se da el vacío porque no se estipula dónde se va a conseguir esa sustancia. Para agregar lo que dice la doctora, efectivamente es una oferta y es una demanda, ¿verdad?
La demanda depende de la oferta. Es decir, si aumentan el número de consumidores que no tienen donde comprar legalmente la dosis mínima, lógicamente esa demanda ahora se va a aumentar en el mercado, ¿verdad? Porque va a aumentar el número de compradores. Así es. Bueno, nuestro país, para nadie es un secreto de que está atravesando por un momento de seguridad crítico donde las bandas criminales y la insurgencia están tomando poder. ¿Hasta qué punto, abogado Armando, esto agrava la crisis entre la producción, expendio y consumo de sustancias alucinógenas? Desde luego, porque el dinero es el combustible que ha generado violencia en Colombia durante mucho tiempo. Y al aumentar los consumidores, van a aumentar los ingresos de estos grupos y de esta forma va a aumentar el poder que va a tener ellos. La violencia en Colombia va a aumentar también. Son efectos en cadenas que se van dando de una decisión errónea. Ahora. Totalmente de acuerdo. Esto es causa y efecto. Es decir, al derogarse la prohibición, aumenta el consumo y por lo tanto aumenta también el nivel y alto impacto que tienen estas bandas para conseguir sus estupefacientes. Entonces vemos de que el decreto es contrario, es decir, fortalece a estas bandas criminales, lastimosamente. Doctor Armando, un análisis para ya finalizar esta emisión de Faro Caribe, donde hable de la problemática crítica que suscita al legalizar la dosis mínima. Sí, para concluir, Manuel, podemos sacar conclusiones. Aquí pierden los niños, pierden los adolescentes, pierde la familia, pierde la seguridad y pierde la sociedad. Ese es el análisis crítico y objetivo que nosotros podemos extraer como padre de familia de la decisión tomada por el señor presidente. Doctora Isel, su análisis. Totalmente de acuerdo. Sufre la niñez, sufren nuestros niños, la adolescencia, la familia, que es la base de la sociedad. Y si nosotros como sociedad no protegemos las futuras generaciones, no vamos a tener las bases para tener niños fuertes, fortalecidos, con bases sólidas, estructuradas y con buenos principios, con valores, que puedan ellos tomar la decisión libre de no consumir estas sustancias. Pero si nosotros como sociedad permitimos el consumo de droga, entonces vamos en una caída en descendencia de nuestros valores. Doctor Armando Díaz Alián, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir esta información valiosa con nosotros. Muchas gracias. Doctora Isel, muchas gracias por compartir con nosotros esta información y toda esta experiencia. Con mucho gusto, bendiciones. A todos ustedes damos también gracias por estar con nosotros en esta emisión de Faro Caribe. Nos encontramos en nuestra próxima emisión.